Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que nos estés escuchando, de cualquier parte de Hispanoamérica o de Europa, donde que te encuentres, desde aquí, desde la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, en este hermoso país de Estados Unidos, estamos estudiando el libro de los Hechos. Y si te estás empezando a enterar de estos videos, déjame decirte que por YouTube está el clima hoy fuerte, está lloviendo mucho. Si llegas a escuchar algún rayo, ya sabes que es cuestión de clima. Y hablando de climas, hablando de rayos y centellas, no sé si has escuchado el ciclo del agua. Lo tuviste que haber estudiado si estuviste en la secundaria, primaria. Y si no, bueno, déjame decirte que es el ciclo del agua, que es el proceso de evaporización y condensación de las nubes y viento y agua. Y la ciencia descubrió esto, pero miles de años antes ya la Biblia lo había hablado. ¿Sabías eso? ¿No te parece extraordinario este libro, el libro más vendido del mundo, que tenga tantos descubrimientos científicos, arqueológicos, psicológicos, biológicos, habla de la sexualidad? Es un libro hermoso. Y mira lo que dice la Biblia, lo dice Job capítulo 36, versículo 27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Simplemente hablando de la evaporización y condensación, ciclo del agua. Impresionante. Vamos con Hechos. Hechos capítulo 12, versículo 4, dice lo siguiente. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Bueno, ya tú sabes que agarran a Pedro, y no solamente lo agarra un grupito, lo agarra una gran cantidad de soldados. Estamos viendo acá grupos de cuatro, 16 soldados para custodiar a un hombre que no era nada del otro mundo, al parecer, para ellos. Pero mira lo que sucede. Versículo 5 al 6 dice del capítulo 12. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro parece que no tiene problemas para dormir. ¿Te recuerdas que en el Getsemaní, cuando Jesús lo mandó a orar, también se quedó dormido? ¿Qué será? Y aquí vemos también que se duerme el hombre estando preso. Alguien pudiera decir pereza o confianza. ¿Tú qué crees? El versículo 7 al 10 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Un ángel del Señor. Quisiera que me brindaras tu atención en esto. Cuando tú encuentres en la Biblia que dice un ángel del Señor, estamos hablando simplemente de un ángel que se encuentra en el cielo. Pero cuando tú escuches el ángel de Jehová, si estás leyendo el Antiguo Testamento, quiero que sepas que ese es Jesús preencarnado. Repito, cuando escuches el ángel de Jehová. Pero si solamente escuchas un ángel o el ángel del Señor, ya sabes que es meramente un ángel. Dice el versículo 11 al 13. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto significa que la mujer salió a abrir la puerta. Justamente estaba Pedro, dice el versículo 14, la cual cuando reconoció la voz de Pedro se gozó, de gozo no abrió la puerta, perdón. Dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Se le olvidó abrirle la puerta de la emoción. En vez de abrirle a Pedro, simplemente lo dejó ahí tocando la puerta y ella fue a donde estaban los otros orando por Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca, dice el versículo 15. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. El original quiere decir, en esta palabra, su ángel, es su espíritu. Algunos pensaban que Pedro también ya había fallecido y otros oraban, pero algunos creían que ya había muerto. Su ángel, la traducción es de su espíritu. Ahora, más Pedro persistía en llamar, sigue el hombre afuera, no le están abriendo y estos adentro hablando. Dice el versículo 16 al 17. Al 17, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Escucha esto. Pedro no se quedó allí. Él pudo decir, bueno, Dios me sacó de la cárcel y no me va a pasar nada aquí en Jerusalén, pero no. Pedro salió y se fue de a otro lugar. Es importante saber esto. Yo recuerdo cuando estaba empezando a pastorear, hace muchos años, tenía, hace 18 años atrás, y recuerdo que una de las personas que nos estábamos ganando era un muchacho que tenía una hermana en la congregación. Y este muchacho empezó a ir a la iglesia, pero él andaba en malos pasos. Y en uno de esos malos pasos mató a un muchacho. Recuerdo que él habló conmigo y su hermana para que yo lo sacara custodiado del estado Miranda hacia otro estado, ya que lo iban a meter preso. Para mí fue un momento bien de mucha presión. Primero, porque la iglesia estaba empezando. Segundo, teníamos pocas personas. Y lo más comprometido, o uno de los más comprometidos, era esta familia, esta muchacha. Llorando me pidió que en mi carro sacara a esta persona a otro estado. Fue algo muy difícil. Mamá no hallaba qué hacer. Desiree tampoco sabíamos qué hacer. Pensábamos que podíamos estar haciendo un bien, ayudarlo, ya que este muchacho quería salir del mundo de la droga y estaba entrando en este mundo. Y nos cuentan que si él no mataba al muchacho, lo iban a matar a él. Fue mucha presión. Al final le dije que no podía hacer eso, que era algo que iba en contra de la ley. Y ellos abandonaron la iglesia y se fueron. Fue un momento muy duro para nosotros y muy difícil cuando se está formando una obra. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Bueno, en el caso de Pedro, él no tenía nada que temer y por eso tenía que huir y estaba haciendo la obra de Dios. Pero ir de un lugar por una fechoría o algo indebido no es lo correcto. Dice el versículo 18 del capítulo 12. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Cuando tú escuchas que Lucas, que está escribiendo este libro de Hechos, dice que no es poco alboroto, créeme que es porque es un hombre benigno y bondadoso escribiendo. Pero aquí lo que está queriendo decir Lucas, esto es o fue un gran problemón lo que se armó. Ahora escucha el versículo 19 al 21. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando, blastó
que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día saliendo Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Herodes era ostentoso, pero un buen orador, como todo político. Escucha el versículo 22 al 23. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios aborrece al altivo. Y sobre todo un hombre, Herodes, buen, elocuente, preparado, y que quiso llevarse la gloria de Dios. Dios detesta a las personas altivas. Y eso está en el Antiguo Testamento y una de las 7 cosas que aborrece Dios, la altivez. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice el versículo 24. La persecución no afectó a la iglesia, todo lo contrario. Y dice el 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevado también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya hasta aquí observamos que la iglesia crece en Jerusalén y ahora llega a Judea y Samaria. Pero a partir del capítulo 13, que va a ser el capítulo siguiente que vamos a leer, ya se trata ahora de la iglesia que va hasta lo último de la tierra, que es donde tú y yo entramos. ¿Te recuerdas que el evangelio será predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Bueno, ya aquí estamos en la etapa donde vamos a lo último, los confines de la tierra donde entramos tú y yo. Dice el capítulo 13, versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con los Herodes del tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron manos y lo despidieron. ¿Te recuerdas de la imposición de manos? Sí. Tú dirás, bueno, pero aquí le impusieron manos. Sí, la imposición de manos es para que cuando alguien va a ir a otro lugar. No. Recuérdate, la imposición de manos lo que hace es que puedas transmitir microbios a otra persona. Con esto no estoy queriendo decir que no se puede imponer manos, claro que sí, pero no conviertas eh, una enseñanza en un ritual. El problema es que la gente cuando lee la Biblia y ve que algo dice, entonces creen que es parte del ritual. La imposición de manos no transfiere nada, pero sí es algo como queremos hacer ver que tú estás con nosotros y que nosotros estamos contigo. Esa es la imposición de manos que están haciendo acá. Estamos contigo, pero no es que ahora te transferimos parte del Espíritu Santo, de la unción mía y de la unción del otro. No, para nada. Muy importante que eso lo tengas claro porque la iglesia evangélica a veces se va a los extremos y no es bueno. Y terminamos con el versículo 4 al 5 del capítulo 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a darlo hasta aquí. Espero que te haya gustado y recuerda que todos los días estamos enviando un pequeño link, una pequeña enseñanza del libro de los Hechos, el libro más vendido del mundo, llamado la Biblia.